Israel está bajo alerta máxima. Ataques con misiles de Irán activaron las sirenas antiaéreas en Jerusalén y en algunas otras ciudades este lunes. El ejército interceptó al menos 20 misiles. Las clases están suspendidas y hay restricciones para ir a trabajar mientras millones de personas permanecen atentas a las instrucciones de las autoridades. Este es el mayor aumento de hostilidades desde que se anunció un alto el fuego en abril. Por su parte, Israel lanzó ataques en contra de los sistemas de defensa antiaérea en Irán, en los que justamente el régimen de Teherán alberga sus misiles. Esto es Club de Prensa, yo soy Natalia Cabrera. Hoy, en lugar de Roberto Macedonio, me acompañan aquí en nuestro estudio en Washington, D.C. Por un lado, Marco Mosquera, jefe de emisión del informativo USA, bienvenido. Gracias, Natalia, buenas tardes. Y también Jacopo Luzzi, corresponsal de La Estampa aquí en la Casa Blanca. Desde Arlington, en Virginia, nos acompaña Miguel Mora, fundador de 100% Noticias. Somos periodistas, así que muy brevemente les voy a pedir a cada uno de ustedes un titular, 3 palabras. Marco. Yo diría que la dictadura iraní se burla de Washington y te voy a decir por qué. Porque utiliza como escudo las negociaciones con Estados Unidos mientras ataca Tel Aviv con un Líbano como moneda de cambio. Jacopo. Según yo, hemos vuelto otra vez a una tregua, un alto al fuego, pero enésimo alto al fuego, pregunta. Vigente este cese al alto al fuego, vamos Miguel, rápidamente, ¿cuál es el titular? Una guerra de nunca acabar. Israel, Irán y Estados Unidos. Una guerra de nunca acabar. Marco Mosquera, quisiera que nos digas qué es lo último, qué está pasando en efecto en esta guerra que, dice Miguel, una guerra de nunca acabar. El cese del fuego sigue vigente. Tanto los fundamentalistas de Irán como Tel Aviv han anunciado el cese de hostilidades. Esto luego de la instrucción directa del presidente Donald Trump. ¿Qué pasó en las últimas horas? Que los ayatolá lanzaron múltiples oleadas de misiles balísticos contra Israel, contra Tel Aviv. Dicen ellos que como represalia a los ataques de Israel en Beirut, en suburbios de Beirut, contra el grupo terrorista Hezbollah. Y en respuesta, las fuerzas de Israel lanzaron también un ataque contra posiciones militares estratégicas de la dictadura iraní, con un presidente Donald Trump interviniendo y pidiéndole a ambos bandos que cesaran las hostilidades. Vamos a escuchar las declaraciones de la parte israelí sobre qué es lo último que ha sucedido en este enfrentamiento, en esta escalada del fin de semana. Anoche el régimen terrorista iraní violó el alto del fuego. Tras 2 meses de tregua, abrió fuego y lanzó ataques contra Israel. Esta mañana el ejército israelí ha llevado a cabo 2 oleadas de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní. En la primera oleada, decenas de aviones de combate atacaron los sistemas de defensa aérea que constituyen el escudo defensivo del régimen. En la segunda oleada, atacamos el complejo petroquímico de Manshar, en el suroriente de Irán. Esta instalación producía materiales y componentes esenciales para el programa de misiles del régimen. Precisamente la agencia de noticias Reuters mostró las zonas donde Israel bombardeó blancos de la dictadura iraní. Se escucharon explosiones en las ciudades de Teherán, Tabriz e Isfahán, ubicadas en el oeste y el centro de Irán. Estas 3 urbes son consideradas los pilares del régimen de Irán. Teherán es el motor político y económico, Isfahán es la joya cultural e histórica y Tabriz es el nexo comercial y estratégico del noroeste. Los puntos críticos, puntos clave que Israel bombardeó como respuesta a los ataques de la dictadura ayatolá. Jacopo, te pregunto, estuviste este fin de semana en la Casa Blanca mientras esta escalada estaba teniendo lugar. ¿De qué depende de que aumente o que en efecto se mantenga este cese que se anunció momentáneamente? Mira, Natalia, es muy difícil entender lo que está pasando porque ayer se pensaba que Trump había logrado convencer a Netanyahu a no atacar. De hecho, había hablado con una fuente cerca del premier israeliano y había dicho que Trump le había pedido algunos días más extra para poder llegar a un acuerdo. Entonces nosotros estábamos tranquilos y después, a las 10 de la noche aquí de Estados Unidos, llega el anuncio que Israel ataca. Entonces la primera pregunta es, ¿Netanyahu respeta a Donald Trump? Trump ha dicho, él hace lo que yo le digo, pero al parecer no. Es verdad que los ataques no han golpeado zonas urbanas. Entonces significa que el ojo por ojo se respetó,
pero sin escalar demasiado, porque no hay heridos o no hay víctimas, no hay como que golpearon las ciudades dentro Teherán. Pero claro, por un lado, Israel dijo, nosotros tenemos que responder, al mismo tiempo, no demasiado, porque si no, no pueden hacer enojar demasiado a Trump, que revela que a veces él ni estaba al tanto del ataque. Por ejemplo, el de ayer contra Beirut, Trump dijo la Casa Blanca, nosotros no hemos participado y no hemos autorizado esto. Es que quiero que lo escuchemos. Este nuevo ataque de Israel también tuvo lugar después de que el mismo presidente Donald Trump le pidiera mantenerse al margen, no tener una respuesta a este ataque que mencionaba Jacopo por parte de los iraníes. Así que vamos a escuchar cómo Trump le pedía a Netanyahu mantenerse al margen. Israel e Irán deben detener inmediatamente los disparos. Ambas partes, Israel e Irán, buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha. A menos de la ignorancia o la estupidez la obstaculicen, el bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Las cosas deberían avanzar rápidamente. Gracias por su atención a este asunto. Miguel, en Arlington, en Virginia, ¿qué cambia con estas negociaciones que están en curso entre Estados Unidos e Irán, este programa nuclear que ha dicho Trump en varias oportunidades, ya que Irán se ha comprometido a hacer una serie de concesiones que no hemos visto materializarse? ¿Qué cambia estas negociaciones con lo que se vivió este fin de semana? Nada, se mantiene un ambiente de inestabilidad, de negociaciones entre sordos y que no logra cuajar. O sea, por un lado, Irán, un sector del liderazgo que queda iraní, pues acepta algún tipo de negociación, pero por otro lado lanza una andanada de misiles balísticos, no solo contra Israel, también contra otros aliados de Estados Unidos en la región. Eso porque tiene un claro objetivo, boicotear las negociaciones, tal vez de la parte menos radical o menos fundamentalista. En Irán no hay un espíritu de llegar a un acuerdo, hay una fuerte facción militar que está tratando de mantener a la guerra en acción todavía para tratar de ahogar a los Estados Unidos en lo que ellos consideran es un pantano económico de cara a un aumento del petróleo a nivel internacional y particularmente del precio del combustible en los Estados Unidos, que podría golpear fuertemente al presidente Trump y su administración en las elecciones de medio término. Pero lo que yo estoy viendo es lo mismo, hay una tregua donde se atacan unos y responden los otros, y el presidente Trump no logra cerrar un acuerdo porque al otro lado de la mesa parece que no hay ningún interés de cerrar este capítulo. Natalia. No hay ningún interés de cerrar este capítulo, Jacopo, ¿estás de acuerdo? Bueno, más que ningún interés, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, pero al mismo tiempo estamos viendo un régimen que más tiempo pasa, más fuerza gana y puede sobrevivir, porque recordamos que el cierre del estrecho de Hormuz es un problema no tanto por Irán cuanto por el resto del mundo, y Trump percibe esta presión. Entonces, básicamente, más tiempo pasa, más pueden lograr quizás un acuerdo, ganando en la desesperación de Occidente, que llega a un punto donde te damos todo lo que quieres, régimen, lo importante es que reabras el canal, estrecho de Hormuz. La reapertura del estrecho de Hormuz, clave este es uno de los objetivos principales de Estados Unidos y que ha sido ahora el punto por el cual más le está haciendo fuerza en estas conversaciones, pero que de hecho es básicamente donde están estancados, en qué están estas negociaciones. Claro, no solo el estrecho de Hormuz, también el uranio enriquecido al 60%, que tiene los 400 kilogramos, aparte de las 10 toneladas de uranio enriquecido aún en un porcentaje, pero también con una dictadura iraní pidiendo en las negociaciones que haya un levantamiento de sanciones, que se descongelen los fondos. Jacopo, ¿crees que en algún momento Washington va a tener que ceder y que Irán quede mejor posicionado de lo que estaba antes de esa ofensiva del 28 de febrero? Mira, Marco, al momento estamos viendo dos posiciones maximalistas. Donald Trump pide no bomba atómica, stop al enriquecimiento, la reapertura del estrecho, que el régimen deje de financiar a los grupos terroristas como Hezbollah. Por el otro lado, vemos
Teherán que pide fondos, el levantamiento de sanciones, la autoridad y control sobre el estrecho, una autoridad total que Trump no le quiere dar. Y entonces al momento no se ve un punto en común y cada uno está un poco bloqueado en su posición y sin encontrar un punto en común, además de lo que dicen públicamente. Además de lo que dicen públicamente, entonces no hay un punto de encuentro. Y yo quisiera que revisáramos, Marco, contigo como jefe de emisión del informativo USA y pidiéndole a nuestra producción que nos muestre en pantalla estos gráficos de cómo estaba el régimen ayatolá, cómo estaba el programa nuclear iraní antes de el inicio de esta nueva ofensiva de Estados Unidos. Entonces recordemos que Irán, el presidente Donald Trump ya ha prometido que Irán va a entregar su uranio enriquecido, que ha hecho una serie de compromisos en varias oportunidades que no hemos visto materializarse, y pues ahora básicamente estas conversaciones están simplemente centradas en reabrir el estrecho de Hormuz. Así que, ¿qué tan afectado ha resultado en realidad el régimen de los ayatolá con esta ofensiva de Estados Unidos? Así vemos le pido a nuestra producción que nos ponga las imágenes del estrecho de Hormuz, cómo estaba el estrecho de Hormuz antes del 28 de febrero, estaba abierto, por allí estaban transitando entre 20 y 21 millones de barriles de petróleo por día. Esto era pues cerca del 20% del consumo mundial de crudo, y representa pues básicamente una quinta parte también del comercio global de gas licuado. El flujo diario era de entre 125 a 140 buques, así que para finales de mayo este estrecho pues seguía básicamente secuestrado por la Guardia Revolucionaria iraní, con estos ataques contra las embarcaciones, con estas minas que han lanzado en varias oportunidades y amenazas directas a la navegación. Estos ataques que han lanzado, ¿cuál es la diferencia entre lo que veíamos antes del 28 de febrero, cuando inició básicamente esta ofensiva de Estados Unidos, de Israel y Estados Unidos en contra del régimen iraní, y qué ha cambiado en realidad al día de hoy? Sí, también en materia misilística, otros gráficos, Natalia. Antes de los ataques de Estados Unidos, el inventario de la dictadura de Irán estaba estimado en más de 3.000 misiles balísticos y de crucero listos para el despliegue. Su capacidad militar operaba al 100%. Esto estamos hablando antes del 28 de febrero. Digamos el 100% de rendimiento de 33 bases estratégicas que están distribuidas por todo el país. Ahora, a la fecha, junio, luego de la campaña de bombardeos del 2025 y de los ataques del 28 de febrero, el Pentágono calcula que la infraestructura de producción aérea había sido destruida y sus bases neutralizadas. Sin embargo, ha habido múltiples informes de inteligencia militar que revelan que el gobierno teocrático logró preservar intacto el 70% de todo su arsenal móvil previo a los ataques y ya restableció el acceso operativo al 90% de sus búnkeres estratégicos. Estamos hablando de 30 de esas 33 bases originales, según un artículo del New York Times. Así que básicamente, Jacopo, mucho se le ha criticado en ese momento también al presidente Donald Trump, porque es en síntesis un acuerdo muy similar el que está buscando al que ya tenía el presidente Barack Obama y del cual pues Donald Trump se retiró. ¿Qué es lo que está buscando? Simplemente ahora reabrir el estrecho de Hormuz, algo que para muchos él mismo provocó, ese cierre. Es exactamente así, porque ahora Irán entendió que tiene un arma más poderosa de una bomba nuclear. El estrecho de Hormuz sabotea toda la economía mundial y esto es más fuerte que una bomba nuclear, y antes ellos nunca se habían atrevido a hacerlo y ahora lo hacen. Entonces Donald Trump le ha dado una arma que no tenían, no sabían que podían utilizar. Y entonces ya tanto si logran un acuerdo como lo de Barack Obama de 2015, con una limitación al programa nuclear, al uranio y en este caso la reapertura del estrecho de Hormuz. Pero Donald Trump realmente, muchos me dicen a la Casa Blanca que él quería 100 y ya tanto si ahora logra 30. Si ahora logra 30, entonces sería ya mucho. Sería mucho ya. Miguel, en ese sentido, Trump le dio un arma nueva al régimen iraní, y también recordando que recientemente ahora ya por fin amplió ahora el plazo, ya no es en las próximas semanas, en los próximos días, sino que dijo que para finales, dijo en 90 días los precios de la gasolina podrían volver a disminuir. Si hablamos de 90 días más o menos, estamos hablando de finalizar el verano, septiembre, antes de las elecciones de medio término en noviembre, que se le va a renovar un parte importante de la Cámara de Representantes, la totalidad del Senado.
Senado, está ya dando un plazo realista ahora sí para esta disminución del precio de la gasolina que le tiene un impacto directo en su popularidad. Sí, tiene que hacerlo, una necesidad política electoral. Pero yo creo que a Irán se le golpeó fuertemente, eso yo no lo dudo. O sea, lo que le ha llovido a Irán no es sencillo. Lo que pasa es que se subestimó tal vez la capacidad de resiliencia y de resistencia del ejército y de las Fuerzas Armadas. Además, de cuando se descabeza a la principal liderazgo, pues surgen diversos tipos de radicalismos, unos más y otros menos, y no se ponen de acuerdo. Yo creo que el presidente Trump me parece es como un león que llega al bosque a cazar, pero queda en una trampa, esas trampas que te atrapan, las garras, y no te dejan salir. Él tiene que salir del estrecho, y esa trampa es el estrecho de Hormuz. Él tiene que salir de esa trampa, buscar una negociación lo más pronto posible, que se finiquite, porque él tiene que dar cuentas aquí en los Estados Unidos y en la economía global. Pero que logró objetivos militares incuestionables, así es, y que ha retrasado el poderío militar iraní a su mínima expresión, también lo es. Lo que pasa es que los iraníes están haciendo una especie de guerra de guerrillas, terrorismo de guerrillas, al secuestrar el estrecho de Hormuz y al no rendirse. Eso hay que destacarlo. Por tanto, están en una posición no de negociación de un derrotado, de alguien que está derrotado militarmente, sino de alguien que tiene una pieza clave que le hace exigir y extender el tiempo a lo que apuesta, extender el tiempo lo más pronto posible, lo más posible, para que el presidente Trump pague los precios o los costos políticos. Ellos dicen, el presidente Trump están perdiendo más de 500 millones de dólares al día, pero eso ya lo tienen en sus cuentas y tal parece están dispuestos a quemar Irán y reinar sobre sus cenizas, Natalia. Miguel, entonces dices que se lograron los objetivos, pero entonces quiero, Marco, que nos muestres si se han logrado esto con las imágenes satelitales que tenemos de el enriquecimiento de uranio de Teherán. Así es, análisis satelitales, Natalia, que confirman que el 100% de este inventario sobrevivió. La OIEA ya localizó, y recordemos que Rafael Grossi, su director aquí en NTN24, habló de la existencia de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, que en un esfuerzo técnico mínimo podría ser elevado al 90%, una materia prima que es suficiente para fabricar hasta 10 armas nucleares y que es otra de las líneas rojas de los ayatolás, y digamos se ha convertido en uno de los puntos en los que no ceden los ayatolá, y Washington sigue presionando el control del uranio enriquecido, que retiren ese uranio enriquecido bajo supervisión de la OEA y de Estados Unidos. Marco, ¿cuánto le ha costado a Estados Unidos esta guerra? Hay cifras del Departamento de Guerra. Sí, señora, ya fijó oficialmente el costo militar directo de la campaña en 29.000 millones de dólares, un gasto promedio, lo ven en pantalla, de 2.000 millones de dólares por cada día de operaciones. De este total acumulado, las auditorías fiscales del Pentágono documentaron que la intensidad inicial de los ataques consumió más de 11.300 millones de dólares tan solo durante los primeros 6 días de la ofensiva. 2.000 millones de dólares, un gasto diario de 2.000 millones de dólares, que pues de todas maneras lo que estamos discutiendo le pasa pues factura en casa al presidente, porque hay algunos sectores que primero le están diciendo que incumplió esta promesa de que no iba a iniciar nuevas guerras, que él iba a ser el presidente de la paz, y escuchábamos muchísimo al principio decir a Trump peace in the Middle East, paz en Medio Oriente, y ahora ese objetivo ha quedado un poquito más silencioso. ¿Crees que está pasando dentro de la Casa Blanca? Porque bueno, él ha empezado a recurrir a hacer estos viajes a nivel local, porque de todas maneras él dice como, ay, a mí no me importan las midterms, pero tal vez sí le importan. Por supuesto. O sea, Trump dice mucho y después se contradice, y al mismo tiempo Donald Trump le importa no perder el Congreso, porque ya es muy probable que va a perder la Cámara de Representantes, y a esto es un daño, porque después los demócratas lo van a llevar a juicio político, como hicieron en 2019 y en 2021 después el ataque al Capitolio. Y al mismo tiempo, si pierde incluso la mayoría que tiene, dudo que la va a perder toda,
pero si pasa de 53 a 50 y necesita el voto de J.D. Vance para romper el equilibrio, ya eso es un daño porque su agenda política no puede avanzar. Y entonces, claro, solucionar Irán es importante, sobre todo bajar el precio de la gasolina, porque Joe Biden ha perdido las elecciones por el precio de la gasolina, precio de los huevos y otras cosas, y al mismo tiempo él tiene que enviar un mensaje. Y si no se soluciona Irán, obviamente no van a bajar inmediatamente los precios, pero claro, es un mensaje que puede convencer los electores. Y entonces ahora Trump necesita reducir los daños para evitar de tener un Congreso que le hará la vida imposible en los próximos 2 años. Y que de hecho ya se la está medio haciendo porque también aprobaron, aunque sea simbólica, esta activación de la ley de poderes de guerra para hacerle que detenga esta operación en Irán. Pero digamos, si está controlando o no está controlando, más bien lo que se dice acá, está controlando tampoco lo que pasa en Israel ni a Netanyahu, porque pues de todas maneras él lo llama, le dice no vaya a lanzar un ataque de represalia. Este hecho de que él le pidiera a Netanyahu que contuviera la respuesta, buscando también como supuestamente que haya avances en estas conversaciones, y el hecho de que Israel de todas maneras actúe, ¿qué significa? ¿Que está simplemente ignorando deliberadamente Netanyahu lo que le pide Trump? Bueno, mi fuente ayer me explicó, porque le llamé y le dije cómo es posible que están atacando, y me explicó que a Netanyahu no le importa tanto, o sea, ha utilizado Donald Trump para llegar a la guerra a Irán, pero él también tiene elecciones en noviembre y si pierde las elecciones, él puede terminar en la cárcel. Recordamos que Donald Trump la semana pasada lo llamó ingrato y si no fuera para mí, tú estarías ya en la cárcel. Entonces, Netanyahu no quiere parecer el perro de Estados Unidos a los ojos de los electores israelíes, porque claro, si él pierde las elecciones en noviembre, no es como Trump que pierde simplemente la mayoría en la Cámara. Él pierde el poder y se acaba su vida política e incluso su vida como hombre libre. Entonces, en ese sentido, puede que Trump sí tuviera razón cuando le estaba diciendo que él tenía todas las cartas y que tenía que hacerle caso. Sí, teóricamente sí, pero la realidad es diferente. Ayer lo dijo el Financial Times, soy yo, I call the shots, yo llamo las decisiones, no él. Él tiene que, por ejemplo, aceptar mi acuerdo con Irán, pero mira a la respuesta, al ataque, a la escalation, y recordamos, después de 2 meses casi de alto el fuego, ayer estuvimos muy cerca de volver a la guerra, a las hostilidades. Entonces, por un lado sí, le obedece, por el otro lado es el presidente, el premier de Israel, no de Miguel, Estados Unidos. tú en Arlington, en Virginia, ahí donde es muy cerca donde queda el Pentágono, ¿cómo ves este juego de poderes entre Netanyahu y Donald Trump? Trump le pide que no vaya a tomar represalia, de todas maneras él también manda un mensaje a Netanyahu diciendo que él va a ser vehemente si hay alguna represalia iraní. ¿Cómo ves este juego de poderes y si es esto justamente lo que tiene estancadas las conversaciones? A lo de la política yo le sumaría la sobrevivencia del Estado de Israel. Y solo tenemos que ponernos en los zapatos de los israelíes. Imagínense que en la ciudad donde estemos nosotros estemos recibiendo en el cielo nocturno varios misiles balísticos lanzados por un enemigo, en este caso Irán. Decenas de drones, centenares, y que afecten y que impacten áreas civiles. ¿Cómo reaccionaría un estadista? Más que por el simple interés de contradecir a un presidente norteamericano o por el simple miedo también, y justo miedo de poder caer en prisión. Uno tiene que responder con la defensa de su pueblo. Y el Estado de Israel, y el gobierno de Israel y el pueblo de Israel enfrentan eso desde hace mucho tiempo. Cuando se presenta una andanada de ataque de parte de Irán, premeditado con el objetivo de boicotear políticamente las negociaciones con Estados Unidos. Ellos tienen sus objetivos, pero tienen un objetivo esencial. Llaman a Estados Unidos el gran Satán y el pequeño Satán a Israel. Y el objetivo esencial de política de Estado iraní es eliminar al Estado de Israel y atacar intereses particulares de los Estados Unidos. Eso no lo podemos perder de vista en un simple momento de crisis, porque esto va a pasar. El estrecho de Hormuz va a pasar, estos primeros ataques también va a pasar, y los resultados en la Cámara del Congreso de los Estados Unidos también van a pasar. Pero
el conflicto del Medio Oriente, el hecho de que se permanezca ese Estado que está atentando contra la seguridad y la existencia del pueblo israelí y también es un enemigo a muerte de los Estados Unidos, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Entonces yo no miro más que un acto de una guerra, como le decía yo, de nunca acabar, pero de un conflicto que se va a extender por mucho tiempo. Y lo miro a Irán bastante debilitado, pero sumamente peligroso, Natalia. Un enemigo sumamente peligroso de todas maneras, y dice Miguel que es una guerra que no va a acabar en el corto plazo. ¿Cuál es la interpretación? Pues digamos que hay varios frentes abiertos, Natalia. Quiero rescatar el viernes pasado como el presidente del Líbano decía, por favor no pongan al Líbano como moneda de cambio, y aquí voy a las negociaciones Líbano-Israel. Teherán pidiendo como requisito dentro de esas mesas de diálogo con Washington que cesen los ataques contra el grupo terrorista Hezbollah. Que digamos representa una amenaza para Israel y que es a ellos a quienes está atacando, no al Líbano, a pesar de que ha habido en medio de esos ataques ataques en esas zonas del Líbano. Pero lo que quiero rescatar aquí es cómo Líbano, el presidente pide que se mantenga esa diferencia de Hezbollah, que no se incluya como moneda de cambio dentro de las conversaciones entre Washington y Teherán, y cómo pues Washington también tiene que mediar para que Israel detenga esos ataques contra Hezbollah, esas avanzadas en territorio libanés, para que no se caigan las negociaciones. Es ahí donde se ve que digamos no hay ningún avance en ese sentido tampoco, porque ni Teherán cede ni Washington puede dejar que se pierdan los diálogos, las negociaciones, y Líbano queda en la mitad, nuevamente le reitero, pidiendo no nos dejen como moneda de cambio. Es que son varios frentes. ¿Quieres agregar algo? No, y conozco el pensamiento israelí. Yo trabajé en Israel un año con Times of Israel, y ellos ahora piensan que este acuerdo que va a lograr Donald Trump con Irán no es bueno. Y entonces ellos ahora están tratando, no te digo de sabotear, pero de golpear lo más que pueden, lo más duro que pueden, hasta cuando puedan, porque ellos ven Trump que se está acercando a un acuerdo que no va a dar beneficio a Israel, y por esa razón también lo que hemos visto ahora, a pesar del alto al fuego que se logró el jueves entre el gobierno de Líbano y el gobierno de Israel, ellos siguen atacando a Hezbollah porque Hezbollah no ha aceptado el alto al fuego. O sea, cualquier excusa, cualquier factor es una razón para golpear, atacar, seguir. Y obviamente Irán, que tiene su orgullo, lo ha dicho incluso Donald Trump, ellos no van a dejar que Hezbollah sea golpeado sin hacer nada. Y obviamente por eso ayer atacaron con 10 misiles, después otro 10, sin causar realmente daño. Pero aquí es una guerra de orgullo, y obviamente cada persona, cada figura trata de golpear, hacer algo hasta que pueda. Es que de todas maneras no hay que olvidar que pues el régimen iraní ha dado dinero, ha ayudado a otras milicias y grupos terroristas en otros países, como justamente Hezbollah en el Líbano y también los hutíes en Yemen. Así que, por ejemplo, nos estaban mostrando, nos publicaron estas imágenes a través de las redes sociales en las cuales se ve como millones de israelíes están ahora en búnkers para protegerse de las bombas. Estas imágenes satelitales son del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Mucha atención porque aumenta el número de muertos en prisiones en Venezuela en lo corrido de 2026. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que Víctor Alfonso Rivero murió en el centro penitenciario del estado Sucre. Con él ya son 21 reos los que han perdido la vida en este año. Víctor Alfonso Rivero murió bajo custodia del régimen venezolano en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carupán, estado de Sucre. Con este nuevo fallecimiento ya son 21 las personas privadas de la libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026. Desde el Observatorio Venezolano de Prisioneros advertimos que la acumulación de muertes bajo custodia no puede seguir siendo vista como una sucesión de casos aislados. Se trata de una situación que exige la actuación urgente de los órganos nacionales competentes y el seguimiento permanente de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Y es noticia a esta hora, siguen siendo noticia y no van a dejar de ser noticia hasta que estén en libertad los presos políticos en Venezuela. Ven en su pantalla las cifras del Observatorio Penal, de Foro Penal Venezolano. Son 404 personas que continúan siendo presas políticas del régimen de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez, 369 hombres, 35 mujeres y un adolescente. Y en Caracas, los familiares de los presos políticos siguen a las afueras de la embajada americana esperando al encargado de negocios John Barrett para pedirle que interceda para lograr la libertad de esas personas que aún siguen en las cárceles. Nos encontramos a las afueras de la embajada de Estados Unidos haciendo la exigencia al secretario de Estado Marcos Rubio y al gobierno de Estados Unidos para que exijan la libertad de todos nuestros familiares que se encuentran injustamente detenidos actualmente en Venezuela. No solamente los casos políticos, sino además los militares que se encuentran todavía detenidos pagando una pena por algo que no cometieron. Exigimos y pedimos que así como hicieron el cierre del helicoide, sean cerrados los demás centros de tortura y además la libertad de todos nuestros familiares. Todo es un maquillaje político, todo es una distracción, ¿verdad?, de que ellos están haciendo ante la comunidad internacional, porque los hermanos Rodríguez, el último anuncio que hicieron, que fue hace 18 y 19 días, entre el 19 y 23 de mayo, ¿verdad?, de que iban a liberar 300, posteriormente la presidenta encargada ratifica que son el día 23 que son 500 y hasta la fecha no ha cumplido. Todo lo contrario, el miércoles que se hablaba de cerrar el centro de tortura del helicoide era para liberar a los presos políticos, no era trasladarlos a otro centro penitenciario para luego decir que lo cerraron. Jacopo Luzzi, corresponsal en la Casa Blanca del diario La Estampa. ¿Quién le da la información al presidente Donald Trump sobre Venezuela, considerando que su secretario de Estado recientemente decía que la cárcel del helicoide ya estaba cerrada? También había dicho en determinado momento que ya se habían liberado todos los presos políticos, pero ahí tenemos las cifras, todavía 400 personas continúan siendo presas del régimen venezolano. Bueno, lo que podemos entender es que Rubio, es lo que habla Donald Trump, pero el problema es que Rubio recibe las informaciones desde Miami, desde los venezolanos allá, incluso él tiene comunicación directa con el régimen de Venezuela, que pero no le dan los datos reales. Es más una mentira que tratan de vender a Estados Unidos porque, claro, por un lado, y esto lo he dicho varias veces acá, a Estados Unidos no le importa realmente de los presos políticos, y esto es un hecho. Pero claro, obviamente la opinión pública, la opinión venezolana, la opinión internacional, la comunidad exige la liberación de estos presos y entonces por un lado tienen un poco que empujar y entonces Venezuela le habla, le da y ellos venden una mentira que pero no es realidad y claro, frente a los legisladores, a los senadores, la semana pasada Rubio pareció más uno que no sabía la realidad y que vendía la mentira de Caracas. Vendía la mentira de Caracas. ¿Está el secretario de Estado Marco Rubio haciendo eco, convirtiéndose en un megáfono entonces del régimen de Delcy Rodríguez? A ver, más que eso es que, como lo señala Jacopo, no le están llegando las informaciones correctas. Y te voy a poner un ejemplo, Natalia. La semana pasada, en su audiencia ante el Congreso, dice el secretario de Estado que ya han cerrado el centro de torturas El Helicoide, cuando no es así. El secretario lo dijo porque fue la información que le llegó desde Venezuela. Sin embargo, el hecho de que el secretario haya hecho ese pronunciamiento causó cambios inmediatamente en Caracas, en la prisión del Helicoide. Al otro día estábamos viendo el movimiento de presos a otros centros de tortura, sin decir que esa sea digamos lo correcto, porque lo que estamos esperando es que los liberen, que haya libertad de verdad, no que los lleven de un centro de torturas a otro centro de tortura. Pero eso solo para ejemplificar cómo los pronunciamientos de Washington están causando efecto en Venezuela y que sí el régimen pues sigue las órdenes de Washington. Lo que ha habido ahí es mentiras del régimen al secretario de Estado, al presidente
presidente Donald Trump, y cuando ellos se enteran en realidad de lo que allí está pasando es cuando surgen este tipo de cambios. Los cambios que están ocurriendo en Venezuela han sido por la presión de Washington, independientemente de cuáles sean sus objetivos, como decía Jacopo. Miguel, y esta presión que se ha ejercido desde Washington, incluso no solo los congresistas republicanos, sino también los medios de comunicación, las personas que están ahí ahorita en esta vigilia frente a la embajada americana pidiendo respuestas por sus familiares, ¿esta presión ha sido clave para que Estados Unidos se dé cuenta de qué está pasando en realidad y no simplemente confíe en lo que le está diciendo el régimen de Delcy Rodríguez? No creo que sea tan ingenuo, sobre todo Marcos Rubio. Yo creo que hay un manejo político. En efecto, comparemos con la afirmación de que Estados Unidos no está interesado en la libertad de los presos políticos. Yo fui un preso político y creo que puedo atestiguar de que no, y eso de diferentes administraciones. Siempre Estados Unidos ha tenido ese espíritu, esa presión para liberar a presos políticos de las diferentes dictaduras, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Al inicio, antes del 3 de mayo, había casi 2.000 presos políticos en Venezuela, oficiales reconocidos y no. Hoy, después del 3 de enero, rectifico, después del 3 de enero la cifra comenzó a bajar estrepitosamente, a regañadientas, claro que sí, porque los chavistas no van a soltar a sus rehenes y liberaron hasta 600. El secretario Rubio sabe muy bien cuántos están presos, incluso lo dijo en el Congreso, un poco más de 400, y es ahí donde están esas madres y esas familias exigiendo para que Estados Unidos, a través de su embajada, que es la que tiene que reportar y no se puede llamar a engaños, cuando saben de que el helicoide estaba abierto, de que hay presos políticos y que hay una exigencia de por medio. Ahí hay varias cosas que se están moviendo al mismo tiempo y que no quieren presionar tanto, tensar tanto el hilo para que se rompa y se acabe lo que Estados Unidos ha definido como el plan de sus 3 fases. Pero, en efecto, yo creo que Estados Unidos y particularmente el secretario Rubio está interesado en la libertad de los presos políticos. Natalia. Desde luego que no dudamos que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado están interesados en que se lleve a cabo esta liberación de presos políticos, pero entonces, Jacopo, ¿por qué no sale el embajador, el representante de negocios, el encargado de negocios a atender a estas familias? Porque, por un lado, Estados Unidos no quiere molestar al gobierno de Venezuela. Y el tema de los presos políticos es un tema sencillo ahora en Venezuela, por eso ellos quedan. Entonces, por un lado, lo decía incluso Miguel, obviamente Rubio sabe cuál es la realidad y sabe que cuando ha hablado del cierre del helicoide no era la realidad. Por un lado, le dan informaciones y por un otro lado, ellos quieren no ver, o sea, tienen la realidad aquí y quieren no verla porque prefieren seguir el negocio con Venezuela. De todas maneras, nosotros aquí en NTN 24 seguimos recordando, son más de 404 presos políticos que continúan en las cárceles de Venezuela. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Club de Persa.